Mi ex manipuló a nuestro hijo para que me odiara, lo llenó de mentiras sobre mí y trató de borrarme de su vida, pero él descubrió la verdad, pidió vivir conmigo y el juez me otorgó la custodia total. Yo no era el tipo de papá perfecto, pero siempre estuve ahí. Estuve para los partidos de fútbol, para las noches con fiebre, para cuando tuvo pesadillas y se metía a mi cama sin decir palabra. Estuve para sus cumpleaños, para enseñarle a andar en bicicleta, incluso para cuando rompió mi ventana con una pelota y entró llorando, convencido de que lo iba a regañar. No lo hice. Lo abracé. Porque así es como aprendí a ser padre. No por manual, sino a golpes de amor y errores. Y por eso me costó tanto entender lo que estaba pasando. Como, de un día para otro, mi hijo empezó a verme como si fuera un extraño. Todo esto empezó después del divorcio, como era de esperarse. Mi ex y yo habíamos tenido una separación civilizada, al menos al principio. Nada de gritos, nada de platos rotos, solo la distancia que crece cuando el amor se muere y ninguno tiene la energía para revivirlo. Firmamos papeles, acordamos custodia compartida, y tratamos de mantener las cosas lo más estables posibles para nuestro hijo, que en ese entonces tenía 10 años. Parecía entender que a veces los papás ya no pueden seguir juntos. Parecía llevarlo bien, al menos al principio. Luego llegaron los cambios. Primero, evitaba quedarse conmigo cuando tocaba. Decía que tenía tarea, que se sentía mal, que su mamá lo necesitaba. Yo trataba de no presionar. Pensé que era parte del proceso. Después, cuando sí venía, se la pasaba callado, pegado al teléfono, sin ganas de hacer nada juntos. Dejé pasar algunos fines de semana pensando que necesitaba espacio, que estaba confundido. Pero con el tiempo, se volvió casi insoportable. Frases como mamá dice que tú nunca estuviste ahí, o mamá dice que tú eres egoísta, comenzaron a filtrarse entre los silencios. Al principio pensé que las había escuchado mal. Luego supe que no, que las decía con intención. La gota que colmó el vaso fue una tarde de domingo. Estábamos cenando pizza en mi apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Austin, Texas. Nada lujoso, pero cómodo. Le pregunté si quería jugar algo después de comer, uno de esos juegos que solíamos disfrutar antes, Mario Kart, FIFA, lo que fuera. Me miró con cara seria y dijo, sin tartamudear, no quiero estar aquí. Mamá dice que tú solo me quieres para no pagarle más dinero a ella. Me quedé en silencio por un segundo. El tipo de silencio donde el corazón te late en los oídos y no sabes si acabas de escuchar a tu hijo o a un abogado con agenda. Me dolió. Me dolió más que cuando me dejó su madre. Le dije, tranquilo, que eso no era cierto, que lo amaba, que lo amaría siempre. No respondió. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. Dormimos sin hablar. El lunes por la mañana, cuando lo llevé a la escuela, me dijo antes de bajar del auto, ya no me llames. Mamá dice que va a hablar con su abogado para cambiar el acuerdo y que no tenga que venir más contigo. Me quedé congelado en el asiento mientras lo veía entrar por la reja. Fue ahí que supe que algo serio estaba pasando. Volví a casa, me serví un café, y pasé el resto del día leyendo sobre alienación parental. No era la primera vez que escuchaba el término, pero nunca había pensado que me podía pasar a mí. Que alguien pudiera meterle ideas en la cabeza a un niño para borrarte, para hacerte ver como un villano, como un extraño. Pero ahí estaba, leyéndolo, reconociéndome en cada línea, y entendí que no iba a mejorar por sí solo. La semana siguiente intenté hablar con mi ex, tratar de entender qué estaba pasando. Me dijo, como si nada, que mi hijo no quería verme más, que debía respetarlo, que era su decisión. Yo le dije que era solo un niño, que no podía tomar decisiones tan grandes sin influencia. Me colgó. La siguiente vez que intenté llamarla, no contestó. Después, ya no contestó más. Y las pocas veces que vi a mi hijo en el colegio o al pasar por el vecindario, bajaba la mirada o se daba vuelta. Como si yo fuera un tipo cualquiera. Como si no supiera que había sido yo el que lo había enseñado a nadar. El que lo consoló cuando se le murió el perro. Me tomó tiempo asumir que estaba siendo víctima de una guerra silenciosa. Que mi ex había convertido a nuestro hijo en arma. Y que si no hacía algo pronto, lo iba a perder para siempre. Después de ese último intento fallido de comunicarme con ella, pasé por una especie de duelo. No sé cómo explicarlo, pero perder a un hijo vivo se siente como una versión más lenta y retorcida de la muerte. Porque sigue ahí, camina, respira, va a la escuela, pero no está contigo. No en la forma que debería. Y lo peor es que sabes que no es él. Que no es realmente él quien te está cerrando la puerta, sino todo lo que le han puesto en la cabeza. Lo sabes con el estómago, aunque duela aceptarlo. Durante un tiempo traté de mantenerme al margen, porque honestamente, pelear por custodia es caro, desgastante, y no quería meter a mi hijo en una guerra legal si podía evitarlo. Quería creer que todo era una etapa. Que eventualmente él se iba a dar cuenta. Que en algún momento iba a preguntarse por qué nunca lo obligué a elegir, por qué no respondía a sus ataques con más fuego, y tal vez ahí abriría los ojos. Pero esa paciencia me estaba consumiendo por dentro, porque con cada día que pasaba,
ella se atrevía un poco más. Un miércoles por la tarde, un amigo del trabajo me llamó para decirme que había visto una publicación en redes donde mi ex decía, sin decirlo con nombre, pero era obvio, que yo era un padre ausente, que ni siquiera quería pasar tiempo con nuestro hijo, y que por eso ella estaba criando sola a un niño que ni su propio padre quiere ver. Cuando leí esa mierda, se me revolvió el estómago. Me imaginé a todas esas personas dándole me gusta a esa publicación, comentando cosas como qué valiente eres, fuerza mamá, y tragándose ese cuento como si fuera evangelio. No respondí. No le mandé mensaje. No la confronté. Pero ahí fue donde supe que esto no iba a arreglarse hablando, que ella no solo estaba manipulando a mi hijo, sino que ahora estaba tratando de reescribir la narrativa para todos los que nos rodeaban. Y yo me estaba quedando callado, viéndola hacerlo. Después de esa publicación, empecé a notar otras cosas, pequeñas pero hirientes. Me llegaban mensajes de conocidos preguntando si yo estaba bien, o si era cierto que no me interesaba la crianza. Un par de veces, cuando pasaba cerca de la escuela de mi hijo, notaba miradas de padres que conocíamos, como si yo hubiera hecho algo malo. Y todo sin que ella tuviera que decir directamente mi nombre, solo sembrando las semillas correctas en el momento justo. Tomé la decisión de empezar a documentar. Guardé capturas de pantalla, guardé mensajes, incluso me propuse grabar cualquier encuentro que tuviéramos, porque me di cuenta de que si esto escalaba, iba a necesitar pruebas. No bastaba con saber la verdad, había que demostrarla. Y la verdad, por más absurda que parezca, es que en Estados Unidos, si no estás preparado, puedes perder a tu hijo simplemente porque la otra parte es más convincente o se mueve más rápido. Durante meses, el acuerdo legal seguía siendo 50/50, pero en la práctica no me dejaban verlo. Siempre había excusas, que tenía fiebre, que tenía una prueba el lunes, que estaba de viaje con sus abuelos. Yo pedía verlo y nunca se podía. Y claro, si me ponía insistente, era el padre agresivo. Si me quedaba callado, el padre ausente. No había salida que no fuera una trampa. Un día decidí ir a buscarlo directamente. Era un viernes por la tarde. Fui hasta la casa de ella, a las afueras de San Antonio. Barrio cerrado, casas grandes con jardines bien cuidados. Toqué el timbre con el corazón a mil. Me abrió la madre de mi ex, que vivía con ella desde hacía un par de años. Me miró como si fuera un ladrón. Me dijo que mi hijo no estaba, que había salido a una actividad escolar. Le dije que quería verlo, que necesitaba hablar con él. Me respondió, seca, que si él quisiera verme, ya me habría llamado. Ahí supe que toda la familia estaba en esto. No era solo ella, eran todos. Y yo era el enemigo. Pero no me fui. Me senté en el auto, en la esquina, y esperé. Después de casi una hora, lo vi. Volviendo en un auto con ella. Cuando bajó, no me miró. Ni siquiera pareció notar que yo estaba ahí. Como si me hubieran borrado de su mundo. Y ella me miró directo a los ojos, como si me estuviera diciendo sin palabras, no te lo voy a devolver. Me fui esa noche sintiéndome derrotado, pero algo cambió en mí. No podía seguir esperando que las cosas se arreglaran solas. No podía seguir rogando. Ese no era solo mi hijo. Era mi vida. Y no iba a dejar que me lo arrebataran con mentira. Así que llamé a un abogado. Uno caro. De esos que saben jugar sucio si es necesario. Le conté todo. Le mostré pruebas. Y lo primero que me dijo fue, has esperado demasiado. Pero aún puedes pelear. Solo que va a doler. Y dolió. Porque nada en este proceso fue fácil. Nada fue limpio. Pero empecé a prepararme para la guerra. Una guerra para recuperar a mi hijo. No porque me perteneciera, sino porque se lo merecía. Porque merecía saber quién era su padre de verdad. Si hay algo que aprendí durante este proceso es que ser papá en una batalla legal de custodia es estar en desventaja desde el minuto 1. No importa cuánto ames a tu hijo, cuántos días al mes lo hayas cuidado, o cuánto estés dispuesto a hacer por él. Para mucha gente, incluidos jueces, abogados, asistentes sociales, la mamá es el punto de partida, el estándar, el hogar natural. Y si estás en el otro lado de la historia, más te vale traer algo más que buenas intenciones. Por eso cuando fui a esa primera reunión con el abogado, no me vendió esperanzas vacías. Me dijo algo que se me quedó grabado. Tú no vienes a demostrar que eres un buen padre. Vienes a demostrar que ella no es una madre confiable. Y eso, amigo, es un camino feo. Empezamos por lo básico. Me pidió todo, los mensajes donde ella hablaba mal de mí, las publicaciones, los rechazos a mis intentos de visita, hasta los dibujos viejos que mi hijo me había hecho antes de que cambiara su forma de verme. Cada pedacito de historia que pudiera mostrar que alguna vez hubo un vínculo real entre nosotros, y que ese vínculo se había roto artificialmente. Todo tenía que ir al expediente. Mientras el abogado trabajaba en el caso, yo empecé terapia. No lo cuento por hacerme el virtuoso, sino porque llegué a un punto donde no podía más. Me levantaba sintiéndome un fracaso, me dormía con rabia acumulada. Me estaba volviendo un tipo resentido, y lo peor de todo es que sabía que eso podía jugarme en contra.
que cualquier reacción mía fuera de lugar podía ser usada como prueba de que yo era el padre conflictivo del que ella hablaba. Así que me esforcé en mantener la cabeza fría, por mi hijo y por mí. En terapia empecé a ponerle nombre a cosas que me estaban carcomiendo, cosas que había normalizado, como el hecho de que durante años, cada decisión en la casa la tomaba ella. Yo solo obedecía. Cuando nos divorciamos, me di cuenta de que nunca tuve una voz fuerte en la crianza. Yo era el proveedor, el que trabajaba hasta tarde, el que pagaba todo. Y creía que eso bastaba. Que con eso era suficiente. Pero no. Me había borrado poco a poco de la parte más emocional, más cercana. Y ahora que quería recuperarla, me encontraba con un muro. Pero también entendí que ese muro no era culpa solo mía. Ella lo había reforzado con mentiras, con manipulaciones, haciendo que nuestro hijo creyera que yo lo había abandonado, que lo había elegido todo por encima de él. El trabajo, mis amigos, mi supuesta libertad. Cuando en realidad yo había estado ahí, solo que detrás del telón, haciendo que las cuentas cerraran, que nada faltara. No era perfecto, pero tampoco era el villano que ella describía. La primera audiencia fue más tensa de lo que esperaba. No se resolvía nada definitivo, pero era el inicio. Ella llegó con una sonrisa falsa, como si esto fuera un trámite más. Mi hijo no estaba presente, por suerte. Su abogado habló primero, repitiendo el mismo discurso que ya conocía de memoria, que el niño no quería verme, que yo era una figura ausente, que obligarlo a estar conmigo solo lo afectaría emocionalmente. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me hizo hervir la sangre fue que dijera que yo nunca pagaba a tiempo, que nunca había estado realmente comprometido. Me mordí el labio hasta hacerme daño para no saltar. Mi abogado presentó una carpeta gruesa con fechas, recibos, mensajes ignorados, llamadas no respondidas, intentos de visita negados, incluso una captura de pantalla donde ella le decía a una amiga, ya casi lo tengo fuera de nuestras vidas para siempre. El juez no dijo nada, solo miró. Asentía lentamente mientras revisaba los documentos. En su cara no había emoción, solo una especie de cansancio. Supongo que había visto 1000 casos así. Cuando salimos de esa sala, mi abogado me miró y dijo, va a tomar tiempo, pero la grieta ya está hecha. Lo importante ahora es mantenerte firme y sin errores. Uno solo, y te revientan. Así que me preparé para eso. Sabía que no iba a haber redención rápida. No iba a ser como en las películas, donde el hijo se da cuenta de todo de golpe y corre a abrazarte. Esto iba a doler. Iba a ser lento. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Trabajaba, iba a terapia, y cada semana le mandaba un mensaje a mi hijo. Corto, sin presión. Hola, solo quería saber cómo estás. Te extraño mucho. A veces lo abría, a veces no. Nunca respondía. Pero yo no fallaba. Pasaron 3 meses así. 3 meses donde mi hijo no me habló, donde no supe nada de él directamente. Y entonces, de la nada, un sábado a la tarde, recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensar. Era él. Me dijo con voz temblorosa que necesitaba hablar conmigo, que algo había pasado, que no sabía si podía confiar, pero que estaba confundido. Yo no quise presionarlo. Le dije que sí, que dónde y cuándo él quisiera. Me dio una dirección. Un parque cerca de su escuela. Fui ese mismo día, sin cambiarme siquiera la ropa de trabajo. Lo encontré sentado en una banca, solo, con la mirada perdida. Me acerqué despacio, con miedo a que se arrepintiera. Pero no se movió. Me senté a su lado, en silencio. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Y cuando lo hizo, me dijo, mamá mintió de muchas cosas. Y me hizo sentir que tenía que odiarte. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Ese día en el parque fue como si el mundo se detuviera por unos minutos. Tenía a mi hijo al lado, después de meses sintiendo que lo había perdido. Y aunque no fue una reconciliación mágica ni un abrazo de película, fue real. Crudo. Lleno de dudas y heridas abiertas. Pero también fue el primer momento en mucho tiempo en el que no hubo una barrera entre nosotros. No venía con frases prestadas, no estaba repitiendo discursos de su madre. Estaba hablando él, con sus palabras. Me contó que durante semanas había empezado a notar cosas raras, que su madre le decía una cosa sobre mí, pero luego algo no le cerraba. Por ejemplo, que yo no quería saber nada de él, pero se enteró por un amigo que yo había ido a su partido de fútbol y me quedé parado atrás, viendo desde lejos porque nadie me había avisado. Que ella decía que yo nunca llamaba, pero una vez la encontró borrando mis mensajes antes de que él los viera. Cosas así. Pequeños hilos sueltos en la gran mentira. Me dijo que tenía miedo de hablar conmigo, que le habían hecho sentir que si me buscaba, iba a traicionar a su madre, que incluso su abuela le decía cosas como acuérdate quién te crió de verdad. El nivel de manipulación era peor de lo que imaginaba. Y lo peor es que él lo sabía, pero no sabía cómo salir de ahí. Me dijo que se sentía confundido, enojado con todos, y muy solo. No quise llenarlo de más cosas. No lo abracé llorando ni le di un discurso heroico. Solo le dije la verdad, que lo amaba, que siempre lo había amado,
y que lo único que quería era que él pudiera elegir con libertad. Que no me importaba si necesitaba tiempo, si no quería vivir conmigo todavía, si prefería ir lento, que no lo iba a presionar. Solo le pedía una cosa, que no dejara que nadie hablara por él. Nos vimos varias veces más en secreto. Eso fue idea suya. Me pedía que no le dijera a su mamá que nos habíamos visto, porque no quería líos en la casa. Y aunque eso me partía el alma, tener que esconderme para ver a mi propio hijo, entendía que no era por vergüenza. Era por miedo. Miedo a lo que su madre pudiera decir o hacer. Fue en uno de esos encuentros que me dijo algo que cambió todo: papá, quiero vivir contigo. Me lo dijo bajito, como si le diera miedo decirlo en voz alta. Me quedé en shock. No por lo que dijo, sino porque sabía lo que eso iba a desatar. Le pregunté si estaba seguro, si no lo decía solo porque estaba enojado. Me juró que lo había pensado mucho, que no quería seguir en una casa donde lo hacían sentir culpable por cada cosa, que allá se sentía vigilado todo el tiempo, que yo era el único lugar donde podía respirar. Le pedí que no dijera nada todavía, que iba a hablar con mi abogado, que esto tenía que hacerse bien. Y eso hice. Le conté todo a mi abogado, quien me dijo que era el momento perfecto para presentar una moción de cambio de custodia. Teníamos pruebas, teníamos testigos, y ahora teníamos algo que antes no: la voluntad del niño. En Texas, cuando un menor tiene más de 12 años, puede ser escuchado por el juez. Y mi hijo acababa de cumplir 12, fue ahí donde todo empezó a moverse. Se solicitó una nueva audiencia, la madre de mi hijo fue notificada. Y lo que vino después fue un terremoto. Empezó a mandarme mensajes agresivos, llamadas, incluso amenazas veladas, diciéndome que estaba manipulando a nuestro hijo, que le estaba lavando el cerebro. Tuvo el descaro de decir que si no detenía esto, iba a arruinar mi reputación, que todavía podía hacer que la corte me quitara todo. Grabé absolutamente todo. No respondí nada que pudiera ser usado en mi contra. Cada palabra suya quedó registrada. El día de la audiencia fue un caos emocional. Mi hijo iba a hablar con el juez a puerta cerrada. Yo no podía estar presente, y tampoco su madre. Solo él, el juez, y una asistente social. Fue la mañana más larga de mi vida. Cuando salió, tenía la cara seria. Me abrazó sin decir nada. Yo no pregunté. Solo le dije que estaba orgulloso de él, pasara lo que pasara. Una semana después, recibimos la resolución provisional. El juez ordenaba que mi hijo pasara un mes completo viviendo conmigo, como parte de una etapa de evaluación. Durante ese tiempo, habría monitoreo, entrevistas, y seguimiento de cómo se sentía. Era una oportunidad. Un rayo de luz. Y también una bomba para mi ex, que estalló apenas recibió la noticia. Empezó a publicar en redes que yo le había robado a su hijo. Que el sistema estaba en su contra. Que la justicia era machista. Sí, así de irónico fue. Intentó que su hijo no hablara con ella durante ese mes, pero el tribunal ya había puesto una orden clara: debía haber contacto telefónico libre y sin presión. Mi hijo se instaló en casa con lo básico. Pidió dormir en su antigua habitación, la que no había cambiado en todos esos años, como si la hubiera estado esperando. La primera noche fue rara, ambos nerviosos, sin saber bien cómo actuar. Pero a la semana, todo volvió a fluir. Cocinábamos juntos, jugábamos como antes, nos reíamos. No hablábamos mucho del tema con su madre, por decisión suya, solo cuando él lo traía. Una noche, mientras cenábamos hamburguesas, me dijo algo que todavía me rompe: papá, gracias por no rendirte. No supe qué decirle. Porque por dentro yo sí me había querido rendir muchas veces, pero ahí estábamos. Ese mes fue nuestro pequeño mundo. Pero sabíamos que no era el final. Faltaba lo más difícil, la audiencia final, donde se decidiría si ese arreglo sería permanente. El mes de prueba terminó más rápido de lo que me hubiera gustado. Fue como una burbuja de paz en medio de años de tensión, y aunque sabíamos que el reloj estaba corriendo, intentamos vivir sin pensar en la decisión que se venía. Lo acompañé al colegio, cocinamos juntos, nos reímos de vídeos estúpidos en YouTube, y cada noche me acostaba con una mezcla de alivio y miedo. Alivio de tenerlo de nuevo conmigo. Miedo de que todo eso fuera temporal. La noche antes de la audiencia final casi no dormí. Mi abogado me había preparado para lo peor: que su madre iba a ir con todo, que iban a alegar manipulación de mi parte, que iban a intentar pintarme como un padre vengativo que se aprovechó del enojo de un niño confundido. Y, por supuesto, que no iban a dejar pasar la oportunidad de usar cualquier error del pasado en mi contra, por mínimo que fuera. Todo lo que alguna vez dije, hice o no hice iba a estar sobre la mesa. Esa mañana, me vestí como si fuera un funeral. Porque, honestamente, así se sentía. No era una celebración. Era una pelea por recuperar un vínculo que jamás debió romperse, pero que me habían obligado a reconstruir con las uñas. En el camino al juzgado, mi hijo iba callado. Yo le pregunté si quería decirme algo, pero solo negó con la cabeza. Me tomó la mano, apretó fuerte, y siguió mirando por la ventana. El juzgado estaba más lleno de lo que esperaba. Su familia había venido en bloque: su madre, su hermana,
hasta un primo que nunca supe que tenía. Se sentaron todos juntos, formando una fila de caras juzgonas. Mi lado estaba más vacío. Solo mi abogado, yo, y una amiga cercana que se ofreció a acompañarme para dar apoyo moral. Pero no importaba. Yo no necesitaba volumen, necesitaba verdad. El juez entró. Pidió orden. Se abrió la audiencia. Primero hablaron ellos. Su abogada era buena, eso no lo voy a negar. Usó cada táctica sucia posible, que el niño estaba confundido, que mi influencia durante ese mes había sido excesiva, que había generado una dependencia emocional para alejarlo de su madre. Incluso trajeron una supuesta terapeuta, de parte de ellos, claro, que nunca había hablado con mi hijo, pero que se atrevía a opinar sobre su estado emocional basándose en informes previos. Todo sonaba fabricado, como un teatro bien ensayado. Mi abogado hizo su parte. Presentó los mensajes, las grabaciones de audio, las capturas de pantalla. Mostró el patrón de aislamiento que había sufrido mi hijo, las múltiples veces en que me negaron contacto, las amenazas que recibí. Pero el golpe más fuerte vino después. El juez solicitó escuchar a mi hijo una vez más, esta vez con ambas partes presentes. Fue una decisión inusual, pero pidió que se hiciera porque consideraba que el testimonio previo había sido muy sólido y que era justo que se reafirmara públicamente. Mi hijo entró. Caminó lento, sin mirar a su madre. Se sentó frente al juez. Le preguntaron si quería seguir viviendo conmigo. Dijo que sí, sin tartamudear. Luego le preguntaron por qué. Y ahí, se rompió. Dijo que estaba cansado, que durante años había tenido que actuar como si yo fuera el malo, que le dolía cada vez que quería contar algo bueno sobre mí y le decían que no importaba, que cada vez que intentaba acercarse a mí, sentía que traicionaba a su mamá, que le decían que yo solo lo buscaba por orgullo, no por amor, que le dolía que su madre lo hiciera sentir culpable solo por querer pasar tiempo conmigo. Dijo que en el último mes había sentido paz, que nadie lo interrogaba cuando volvía del colegio, que podía hablar sin miedo a que sus palabras fueran usadas en una pelea, que conmigo podía ser un niño otra vez, que no tenía que tomar partido entre dos adultos que se odiaban. En ese momento, su madre se levantó y quiso interrumpir. El juez la frenó. Le pidió que se sentara o la retiraría del tribunal. Mi hijo terminó diciendo, yo quiero estar donde me sienta seguro. No quiero seguir viviendo con miedo. Nunca me voy a olvidar de esa frase. El juez pidió un receso de 10 minutos. Yo me levanté y fui al baño. Cerré la puerta y me quebré. No lloré fuerte, no grité. Solo me senté en la tapa del inodoro con las manos en la cara. Ese chico que acababa de hablar no era solo mi hijo. Era la versión más valiente de mí mismo, diciendo cosas que yo nunca tuve el coraje de decir cuando era niño. Y lo hizo frente a todos, sin temblar. Volví a la sala justo a tiempo. El juez entró con la resolución en la mano. No hizo mucho preámbulo. Dijo que había evaluado toda la evidencia, los testimonios, el entorno de ambos padres, y que tomaba su decisión priorizando el bienestar emocional, psicológico y físico del menor. Dictó que la custodia completa me sería otorgada a mí, que su madre tendría derecho a visitas supervisadas, siempre y cuando comenzara un proceso terapéutico para reparar el daño emocional causado. El juez fue claro al decir que había identificado un patrón claro de alienación parental, que no era un error ni un malentendido. Era una campaña activa para destruir el vínculo entre padre e hijo. Y eso no podía ser ignorado. En ese momento, la madre de mi hijo estalló. Se puso de pie, gritó que todo era una mentira, que el sistema era corrupto, que yo le había lavado el cerebro al niño. Lloró, gritó, insultó. La sacaron de la sala. Literalmente, 2 oficiales la escoltaron. Cuando salimos del tribunal ese día, el sol ya estaba bajando y el aire tenía ese olor raro entre cemento caliente y libertad. Fue un momento que debería haber sentido como una victoria, como un cierre. Pero la verdad es que, aunque me sentía aliviado, lo que predominaba era un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón de años. No estaba feliz. Estaba drenado. Mi hijo, en cambio, parecía aligerado. Había algo en su forma de caminar que no había visto en mucho tiempo. Menos peso en los hombros, menos tensión en la mandíbula. Esa noche comimos hamburguesas en el mismo diner donde solíamos ir antes de que todo se desmoronara. Él pidió lo de siempre, como si nada hubiera cambiado. Yo lo miraba mientras hablaba de sus clases, de videojuegos, de sus planes para las vacaciones de verano. Hablaba como un niño, como él mismo, y eso era lo que más me hacía aguantar la emoción. Pero sabía que el mundo no se iba a quedar callado. Y no se quedó. Esa misma noche, su madre publicó una serie de historias en Instagram acusándome de todo lo que se te pueda ocurrir, manipulación, violencia psicológica, chantaje, hasta comprar al juez. Publicó fotos viejas nuestras, distorsionó conversaciones, subió vídeos sacados de contexto donde parecía que yo estaba gritándole a mi hijo, cuando en realidad él estaba gritándome a mí después de un ataque de ansiedad provocado por todo lo que ella misma le había metido en la cabeza meses antes. Fue una masacre pública. No le respondí. No entré en el juego.
Lo único que hice fue proteger la cuenta de mi hijo y desactivar todo acceso a redes desde los dispositivos que tenía. Le expliqué por qué. Él asintió sin decir nada. Sabía que la paz que habíamos logrado podía romperse con una sola publicación. Luego vinieron los mensajes de su familia. Primero sutiles, después agresivos. Me dijeron que yo estaba separando un hijo de su madre, que los niños necesitan a su madre por encima de todo, que algún día él mismo me iba a odiar por haber roto ese vínculo. Me acusaron de llenarle la cabeza de odio, de usarlo como herramienta de venganza. Hubo uno, el más duro, que me dijo, lo estás criando para que algún día odie a las mujeres igual que tú. Tuve que bloquearlos a todos, pero no se detuvieron. Empezaron a aparecer en la escuela. Una vez su tía fue a buscarlo sin autorización, y gracias a Dios que el personal sabía del fallo judicial y no lo dejaron salir. Otra vez su abuela esperó afuera y le gritó desde el coche mientras él salía. Lloró esa tarde. Le temblaban las manos mientras me contaba que no quería que su familia lo odiara, pero que tampoco quería volver a esa casa. Que no sabía cómo lidiar con todo. Volví a contactar al abogado. Se reforzaron las medidas. Orden de alejamiento. Restricción clara de visitas no autorizadas. Y aunque la ley estaba de nuestro lado, uno no puede ponerle una orden judicial al miedo. Porque ese miedo seguía. Estaba en el aire, en cada esquina. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, empezamos a construir. Lento, como quien levanta algo con manos temblorosas. Rehicimos rutinas. Volvió a practicar deportes. Yo volví a cocinar en casa en lugar de pedir comida cada noche. Empezamos terapia familiar con una especialista que fue recomendada por el tribunal, pero que desde el día 1 se ganó la confianza de mi hijo. Él empezó a abrirse, a hablar de cosas que yo ni sabía que lo habían afectado tanto. No solo sobre su madre, sino también sobre mí. Sobre cómo a veces, incluso antes de la separación, él sentía que no estaba del todo presente. Y ahí vino la parte más difícil, mirarme al espejo. No para culparme, sino para hacerme cargo. Porque aunque había sido víctima de una manipulación brutal, eso no me eximía de los errores del pasado. Muchas veces me refugié en el trabajo. Otras en el silencio. Pensé que cumplir con lo material era suficiente. Y no lo era. Nunca lo es. Y mi hijo, con su madurez de viejo chico, me lo dijo sin rabia. Con dolor, sí, pero sin odio. Le pedí perdón. Se lo dije con todas las letras, sin rodeos. Y me perdonó. No con una frase de película, sino con pequeños gestos, queriendo pasar más tiempo conmigo, pidiéndome consejos, dejando el celular para hablarme, mostrándome dibujos, canciones, ideas, confiando. Ese fue el verdadero triunfo. No el fallo judicial, no la custodia, no los papeles, sino eso, que volviera a confiar en mí. Pero el mundo no se detiene por eso. A los pocos días, recibí una notificación. Su madre estaba apelando el fallo. Quería volver a pelear la custodia. Su argumento era que la separación del hijo con su madre estaba provocándole trastornos psicológicos. Era absurdo, pero legalmente válido. El sistema permite eso. No importa cuán dañina haya sido una madre, siempre puede volver a intentar recuperar el control. Mi abogado me explicó que probablemente no iba a prosperar, pero que debíamos estar listos. Y ahí fue cuando tuve una conversación seria con mi hijo. Le conté que había una nueva apelación, que quizá tendría que hablar de nuevo frente al juez, que su madre iba a intentar todo para recuperarlo. No le oculté nada. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: si tengo que volver a decirlo, lo voy a decir. Ya no me da miedo. Esa noche, me acosté tarde. No por ansiedad, ni por estrategia legal. Me quedé despierto porque, por primera vez, sentí que habíamos pasado al otro lado de la tormenta, que ya no estábamos sobreviviendo, sino viviendo. Nunca entendés realmente lo que es el silencio hasta que pasas años en ruido constante. No el ruido físico, aunque también lo hubo, sino ese zumbido mental que no te deja pensar con claridad. La ansiedad de no saber si tu hijo te odia o simplemente repite lo que alguien más le dice. El miedo de perderlo sin perderlo, de estar vivo pero excluido. Cuando ese ruido baja, cuando el conflicto empieza a calmarse, no llega la felicidad instantánea. Llega el vacío. Como si tu cuerpo todavía estuviera en modo defensa pero ya no supiera contra qué pelear. Eso fue lo que sentí después de que el juez rechazó la apelación de mi ex. Sí, la apelación fue desestimada. El juez revisó el caso de nuevo, escuchó a mi hijo otra vez, esta vez aún más firme, sin la mínima duda en su voz, revisó los nuevos reportes de la terapeuta, y no solo reafirmó la custodia completa a mi favor, sino que añadió una cláusula que limitaba aún más las visitas de la madre hasta nuevo aviso. Básicamente, el tribunal había confirmado que mi hijo estaba mejor conmigo y que obligarlo a ir con su madre solo lo dañaría más. Ella no lo tomó bien, obviamente. Estalló otra vez en redes, en su círculo social, en cualquier lugar donde alguien estuviera dispuesto a escuchar. Pero esta vez, la mayoría no le creyó. Algunos ya habían empezado a ver las grietas en su versión de la historia. Otros, simplemente, se cansaron del drama. Como suele pasar,
Cuando se corre la cortina, la gente pierde el entusiasmo. El personaje de madre sacrificada ya no encajaba con los hechos. En casa, todo empezó a parecer normal. Una palabra que no usaba hacía años. Las mañanas ya no eran tensas. Nos levantábamos sin urgencia, compartíamos desayunos sin hablar de juicios ni abogados. Por las noches, mi hijo hacía la tarea en el sofá mientras yo cocinaba. Se reía con series, se enojaba con videojuegos, se quejaba de la escuela. Cosas simples, cotidianas, que años atrás me hubieran parecido aburridas, pero que ahora valoraba como tesoros. Y, sin embargo, debajo de esa calma, había algo que no se iba. Una especie de tristeza flotando. No solo por lo vivido, sino porque la relación con su madre estaba rota. Y yo sabía que por mucho que quisiera protegerlo, él todavía la extrañaba. A su manera. La madre que idealizó cuando era más chico, la figura que alguna vez lo cuidó y lo abrazó antes de convertirlo en una pieza más de su guerra personal. Una noche, sin venir a cuento, me preguntó si estaba mal que a veces quisiera ver a su mamá. Le dije que no. Que sentir eso no lo hacía débil, ni ingrato, ni traidor. Le expliqué que uno puede amar a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa persona no está bien, que a veces las personas que más queremos son las que más daño nos hacen, y que alejarnos no significa odiarlas, solo cuidarnos. Lo miré a los ojos y le dije algo que creo que necesitaba escuchar. Vos tenés derecho a quererla, solo no tenés que dejar que te haga daño otra vez. Asintió, como si eso lo liberara de una culpa que venía arrastrando. No pidió verla. No insistió. Pero tampoco volvió a hablar mal de ella. Había encontrado una forma de seguir adelante sin necesidad de borrarla de su vida, y eso fue un paso enorme. Porque en algún punto entendí que no se trataba de ganarle a ella, se trataba de reconstruir a mi hijo. Yo también empecé a soltar cosas. Dejé la obsesión por leer todo lo que ella posteaba. Dejé de revisar sus movimientos legales cada semana. Me enfoqué en nosotros. En seguir con la terapia, en mejorar como padre, en estar. Estar de verdad. No como antes, con la excusa de que trabajo mucho y es por él. No. Estar presente. Escucharlo. Entenderlo. Corregirlo con paciencia. Celebrar sus pequeños logros. Mostrarle todos los días que su casa era un lugar seguro. Una tarde cualquiera, mientras hacíamos compras en un Target, me preguntó si podíamos armar un rincón en su cuarto con fotos nuestras. Dijo que quería tener recuerdos visibles. Me agarró desprevenido. Durante años no quería ni verme. Y ahora quería colgar fotos conmigo. Compramos un marco triple, algunas impresiones baratas y una tira de luces LED para hacerlo cool, como dijo él. Esa misma noche, imprimimos una selfie de un día en el parque, una donde estamos abrazados en la playa, y otra en la que salgo haciéndole caras mientras él se ríe con la boca llena de cereales. Las colgamos juntos. Las luces las prendimos y apagamos como 10 veces para ver cuál modo nos gustaba más. Esa pared, ese pequeño espacio en su cuarto, fue el recordatorio más claro de todo lo que habíamos atravesado. No había vuelta atrás. Lo perdido ya no iba a volver. La familia como la conocíamos estaba rota. Pero en medio de esos pedazos, habíamos construido algo nuevo. Más honesto. Más fuerte. Uno piensa que el final de algo así se siente como cruzar una meta, como esos corredores que rompen la cinta con los brazos en alto. Pero no. Es más parecido a salir de un edificio en ruinas, con polvo en el cuerpo y los oídos todavía zumbando por el ruido. Sobreviviste, sí. Pero ahora tenés que aprender a caminar otra vez. Después de la última resolución judicial, no hubo más apelaciones. Supongo que ella entendió que ya no tenía margen. O tal vez simplemente se cansó. Lo cierto es que se fue apagando. Durante meses no volvió a intentar contactar al nene. No hubo más publicaciones, más gritos, más escenas. Silencio total. Y aunque al principio me pareció sospechoso, con el tiempo entendí que era real. Había soltado. O había colapsado. No lo sé. Y sinceramente, dejé de querer saber. Mi hijo preguntó por ella un par de veces más. Pequeños momentos de nostalgia, no de deseo. Quería saber si estaba bien, si se iba a enojar con él por haber declarado en la corte, si algún día la iba a volver a ver. Yo le respondía siempre con la misma honestidad, que no sabía, pero que pase lo que pase, él no era el responsable de nada. Que un hijo no tiene la obligación de cargar con los errores de sus padres. Y que, si alguna vez ella quería hablar, tenía que hacerlo desde el respeto y sin chantajes emocionales. No se volvió un tema frecuente, como si él mismo hubiera entendido que no podía pasarse la vida esperando una versión distinta de alguien que no quería cambiar. Nos enfocamos en lo nuestro. Ese verano hicimos un road trip. Nada lujoso. Un par de días por el sur de Texas, parando en pueblitos, comiendo en diners escondidos, sacando fotos tontas. Él fue el DJ oficial del viaje, y yo sufrí su playlist con resignación. Cantamos mal, dormimos en moteles medio rotos, hablamos hasta quedarnos sin voz. Fue la primera vez en años que lo vi ser él sin una sombra encima. A la vuelta, ya no éramos padre e hijo que sobrevivieron algo. Éramos, por fin, una familia.
Inscribí a mi hijo en un nuevo colegio, uno más cerca de casa, donde nadie supiera lo que habíamos pasado. Le dije que era su oportunidad para arrancar de cero. Y él lo tomó en serio. Se hizo nuevos amigos, volvió al equipo de fútbol y hasta se animó a presentarse a un concurso de ciencias con un proyecto que hicimos juntos, en la mesa del comedor, entre risas y restos de pizza. Yo también arranqué de nuevo, de a poco. Dejé el trabajo que me consumía. Me pasé a uno menos exigente, con un salario más bajo, pero horarios flexibles. Me metí a un taller de escritura, algo que siempre quise hacer, y empecé a escribir cosas como esta. No porque me crea escritor, sino porque necesitaba soltar todo esto de alguna forma. Hoy nuestra vida no es perfecta. Todavía tenemos días malos. Todavía hay preguntas difíciles. Todavía hay momentos donde el pasado golpea la puerta sin avisar. Pero tenemos algo que no teníamos antes: confianza. La certeza de que pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Cada tanto, cuando él ya está dormido y yo estoy lavando los platos o tirado en el sillón, me acuerdo de las veces que pensé que lo había perdido para siempre. De los días que me decía que no quería verme. De las noches en que me preguntaba si estaba haciendo todo mal. Y ahí, en ese silencio nuevo que ya no asusta, me doy cuenta de que hicimos lo que muchos no logran: volvimos a encontrarnos. Hace poco, me escribió una carta para el Día del Padre. No fue nada elaborado, solo un par de frases, con su letra desprolija y el dibujo de un control de PlayStation. Pero había una línea que todavía no me puedo sacar de la cabeza. Gracias por no rendirte, incluso cuando yo lo hice. Y eso fue todo. No necesitaba trofeos, ni sentencias, ni palmaditas en la espalda. Solo eso. Porque al final, esta historia no es sobre ganar. Es sobre recuperar. Recuperar el vínculo. Recuperar la voz. Recuperar la verdad.